Hola, bienvenido. Es un placer semana tras semana poder estar conectado con cada uno de ustedes. Y si alguien está llegando hoy por primera vez, entonces también quiero darle una cordial bienvenida. Mi nombre es Henry Rojas, soy el pastor del Ministerio Hispano, aquí en la iglesia de Crossbridge de Miami Springs. Quiero animarles a cada uno de ustedes que en sus teléfonos, si no lo han hecho, bajen la aplicación de Crossbridge Shore, Miami Springs, para que podamos estar en permanente contacto, para que puedan conocer todo lo que está pasando, para que puedan involucrarse también en las diferentes actividades y sobre todo tener ahí grabado cada uno de los sermones. Ahí los van a encontrar tanto en inglés como en español. Y recordándoles que siempre está abierta nuestras puertas, nuestra invitación para que cada domingo puedan venir 10 de la mañana, servicio en inglés, 11:30, servicio en español. A través de mi correo electrónico también puedes contactarme. Estamos muy dispuestos y muy comprometidos para que si tienes necesidades de oración, pedidos de oración, tenemos todo un equipo que durante la semana siempre dedica tiempo a estar orando y nos gustaría también recibir comentarios tuyos, poder contactarnos de manera más personal. Tengo una invitación muy especial para marzo 11. Vamos a tener una noche especial de adoración, de alabanza. La Biblia nos llama a que nos reunamos como pueblo de Dios con el propósito de ofrendarle a Dios adoración, alabanza. Esto lo vamos a estar haciendo varias veces como noches especiales durante el año en las diferentes sedes de la iglesia Crossbridge y estamos iniciando este año entonces en nuestra sede. Así que recuérdalo, en marzo 11 en la noche estaremos a partir de las 7 de la noche reuniéndonos para adorar, para exaltar a Dios. Así que ven y comparte con nosotros. Acompáñame orando ahora para que continuemos en el desarrollo de nuestra serie que estamos teniendo en el Evangelio de Marcos, que hoy tenemos un estudio muy especial de una de las entrevistas que el Señor Jesús tuvo y que están registradas en los diferentes evangelios. Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias porque en ella tú te has dado a conocer, nos has dado a conocer quién es Cristo y cuál es tu plan y cuál es tu propósito. Y sobre todo, Señor, nos has demostrado cuánto nos amas y cuánto has hecho para alcanzarnos y para que podamos vivir en comunión contigo. Danos un corazón entendido, danos, Señor, un corazón enfocado y permítenos escuchar la enseñanza que tú tienes para nosotros. Que nuestro corazón sea una buena tierra donde tu semilla no se pierda, sino que por el contrario, caiga, sea sembrada y pueda dar fruto, germine. Todo esto te lo pedimos para tu honra y tu gloria y para nuestro crecimiento y conocimiento de ti. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Marcos narra los últimos 3 años de Jesús aquí en la tierra. Años que fueron muy intensos. Desde que se encontró con Juan el Bautista, Jesús enfrentó tentaciones en el desierto, hizo milagros, sanó a personas, ganó seguidores, se transfiguró y murió crucificado. Una muerte criminal, pero solo para ser levantado de entre los muertos. ¿Por qué esto debería importarnos? Acompáñanos en Los Últimos 3. En una oportunidad, un neoyorquino que estaba caminando por Manhattan junto con un nativo americano, escucha a este decir que oye un grillo en pleno Manhattan. Entonces el neoyorquino le dice que ¿qué? Si nosotros aquí estamos rodeados de carros, motos, gente, música, aviones, el Metrorail, y tú me dices que escuchas un grillo. Pero efectivamente el nativo americano se detuvo enfrente de la fachada del edificio y ahí en un rincón encontró el pequeño animalito. Luego le pregunta al neoyorquino, ¿tienes algunas monedas en tu bolsillo? Y este le dice, sí, por favor préstamelas. Y una vez que las obtiene en su mano, las lanza arriba. Y cuando las monedas caen,
La gente que va apurada caminando, de todas maneras se gira al escuchar el ruido de las monedas al caer. Y entonces el nativo le dice, ¿ves? No es difícil escuchar lo que tu oído está acostumbrado a oír. No es difícil escuchar lo que tú quieres oír. Que Dios hoy nos permita escuchar lo que Él quiere decirnos en este pasaje de Marcos capítulo 10, al cual le hemos colocado como título Poder. Voy a leer los versículos 17 al 27 que dicen así. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Les resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Este encuentro de Jesús con este hombre rico, con este joven, debe haber causado un gran impacto en la mente, en las emociones de los discípulos de Jesús, de tal manera que 3 de los evangelistas narran esta misma historia. Marcos, Mateo y Lucas nos cuentan acerca de este encuentro. Lo hacen de forma complementaria y así nos permiten tener entonces mayores detalles. Marcos dice que vino corriendo y dobló sus rodillas delante de Jesús. Mateo dice que era un hombre joven y Lucas dice que era un hombre prominente con influencia. Los 3 dicen que era rico y que se esforzaba por tratar de cumplir los mandamientos de la ley de Dios, por tratar de vivir una vida correcta, una vida moral. La inquietud que este joven rico tenía, la misma pregunta y la misma inquietud que tienen muchas personas. ¿Cómo podemos saber que estamos haciendo todo lo que debemos hacer para tener garantizado nuestro destino eterno, para tener seguridad de nuestra salvación? A pesar de ser una persona que había alcanzado bastante éxito, que era joven, rico, prominente, con influencia, la palabra que usa Lucas es dirigente, en otras palabras era un gobernante, tenía cierto poder político y además con una vida de la cual él se sentía satisfecho por ser una vida recta. Pero tenía una inquietud, tenía una preocupación. Parece que más preocupación lo que tenía era una angustia. Pues Marcos nos dice que el hombre corrió y se postró delante de Jesús. Tal era la preocupación que se atrevió a hacer eso, de venir corriendo. En esa época, la gente con influencia, con algún poder público, no corría delante de las demás personas, no corría en público. No era de acuerdo a la buena costumbre. Además, este hombre que seguía la fe judía se arrodilla ante Jesús, a quien no está reconociendo como Dios, sino como un hombre. Le dice, maestro bueno, lo cual podía interpretarse
como un acto de idolatría, porque se está arrodillando y faltando al mandamiento de adorar solo a Dios. Era tal punto la angustia que este hombre estaba viviendo con esta inseguridad que lo llevó a hacer estas dos cosas, a correr en público y a postrarse de alguien a quien él reconoce simplemente como un hombre. La inquietud lo estaba angustiando demasiado, literalmente lo estaba carcomiendo en su interior. Así que yo quiero aprovechar y preguntarte, ¿tienes tú la misma inquietud? ¿Tienes claro de una manera absolutamente segura cuál va a ser tu destino eterno? Miremos la pregunta que él le hizo a Jesús. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esta parece ser la pregunta ideal que nos gustaría a todos los cristianos que nos hicieran, para decirle rápidamente: cree en Cristo, recibe a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Otros le dirían: repite conmigo esta oración de fe aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Esta es la pregunta que nos gustaría que nos hicieran para poder hablarle a las personas acerca del contenido del Evangelio. Pero ¿por qué Jesús no dijo nada de eso? ¿Por qué Jesús no le dijo: cree en mí? Pareciera que el método de Jesús para comunicar el Evangelio es muy distinto al de la mayoría de los cristianos hoy en día. Veamos la primera parte de la respuesta de Jesús en el versículo 18. ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Estas palabras de Jesús se deben a que el Señor percibió lo equivocado que este joven estaba con respecto a aspectos muy cruciales. Equivocado concepto acerca de quién era Jesús. Equivocado concepto con respecto al cumplimiento de la ley de Dios. Y equivocado concepto con respecto al concepto de cómo obtener la vida eterna. Creer en Jesús, aceptarlo como Señor y Salvador, sin haber cambiado estos conceptos equivocados, simplemente hubiera sido como un acto bueno añadiéndole a los méritos que él pensaba que ya tenía en su larga lista de buenas cosas. Creer en Jesús hubiera sido algo bueno para añadir a su propia bondad. Cuando alguien cree en Jesús como algo bueno, algo más en su bondad, realmente no está aceptando a Jesús como Dios, como su única esperanza, porque Dios lo es todo, Dios es lo único o no es absolutamente nada. Mucho me temo que muchas personas que asisten aún a las iglesias, que te dicen que creen en Dios, también aunque no asistan a las iglesias, lo hacen porque ellos consideran que creer en Jesús es algo bueno, que puede sumar a su lista de cosas buenas que están haciendo para poder merecer el cielo. Dios no es un buen complemento, querido amigo. O Dios es todo, absolutamente todo, o es nada. Permítame hablarle un poco acerca de estos tres conceptos equivocados de este hombre rico. El primero, concepto equivocado acerca de Jesús. No lo reconoce, como te dije, como Dios, simplemente lo llama maestro bueno. Viene a él como alguien que seguramente podría darle un buen consejo, una buena ayuda para seguir procurando ganarse la vida eterna. Tal vez reconoce a Jesús como un hombre sabio, un hombre instruido, pero no lo reconoce como Dios. Este hombre cree en la bondad humana. No me malinterprete con lo que quiero decir con esto. Cuando hablamos de buen comportamiento, de una buena manera de proceder, claro que humanamente hay personas que proceden bien, pero cuando estamos hablando
de hacernos merecedores de la salvación ante el juicio de un Dios santo, sublime, ya la medida no es humana. Por eso ya la bondad humana no cuenta, no existe ante tal medida, ante tal juicio. Porque la medida divina es absolutamente imposible de alcanzar para nosotros, los seres humanos. Ante los ojos de Dios, el ser humano no es bueno, solo Dios lo es. Porque solo Dios es perfecto. El ser humano, en su estado de ser caído, quebrantado por el pecado, no puede llenar la medida que Dios ha establecido. Por eso la respuesta de Jesús: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Lo mismo nos enseña en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 9 al 12, hablando acerca de la bondad desde el punto de vista de tratar de merecer la salvación o merecer la aprobación divina. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? Está comparando a los judíos con los no judíos, con los gentiles. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Jesús en este diálogo no está afirmando o negando que Él es Dios. Nosotros sabemos que Él es Dios por muchas declaraciones directas e indirectas que Él hizo acerca de sí mismo. Nosotros sabemos que Él es Dios por las obras que están registradas en todos los evangelios. Pero Jesús lo que está tratando aquí es de aclararle a este hombre con respecto a la duda, al mal concepto que él tiene. El punto aquí no es que Jesús esté afirmando o negando acerca de su divinidad, sino que Él corrige a este hombre con mucho tacto, porque este hombre está convencido de su propia bondad, a tal punto que piensa que con la bondad puede calificar delante de Dios. La preocupación de él es: ¿cuánto me falta para estar seguro que lo he alcanzado? Lo que Jesús le está diciendo con esta pregunta es: ¿me llamas bueno porque me estás reconociendo como Dios o porque crees que es a través de la bondad humana delante del juicio divino? Veamos en segundo lugar el concepto equivocado, el segundo concepto de este hombre, concepto equivocado del cumplimiento de la ley de Dios. Dice el versículo 20: Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Cuando Jesús le menciona algunos de los mandamientos de la ley de Dios, mostró así un concepto equivocado del nivel de exigencia de la ley de Dios. Nosotros pensamos que somos buenos porque no somos malos como aquella persona o no somos tan malos como a esa otra persona. Nosotros pensamos que con un medio hacer, con un medio cumplir, entonces eso es suficiente. Decimos, pero esa fue una mentirita que no le hace daño absolutamente a nadie, sin percatarnos que la exigencia de un Dios santo, perfecto, sin pecado, es la perfección absoluta. Por eso es que la Escritura dice en Santiago 2:10, porque el que cumple con toda la ley, pero falta en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Isaías 30, en el versículo 9, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley del Señor o la ley de Jehová. Romanos 3:4, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando este joven dijo que él cumplía la ley, ya la estaba incumpliendo, ya la estaba quebrantando. Estaba mintiendo, creyendo que sí la había cumplido. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos distorsionamos la verdad, disminuimos la verdad, minimizamos la verdad, la exageramos,
callamos la verdad, escondemos la verdad y luego decimos que no somos mentirosos, sino que somos veraces. Somos como el ejemplo del deudor que no quería pagar su deuda. Debía $3,000 y no quería pagarla. Pero esto le estaba robando el sueño noche tras noche hasta que decide hacer un cheque por $700 y le envía a su acreedor esos $700 con una carta que le dice lo siguiente: ahí te envío este cheque para pagar mi deuda. Y si más adelante todavía no puedo dormir, no puedo conciliar el sueño, entonces te enviaré el resto. Nosotros minimizamos la verdad, la cambiamos y luego pretendemos entonces que esa sea una verdad absoluta. Pero Romanos 8 nos enseña que en las decisiones y en los deseos humanos son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la exigencia de la ley de Dios, porque no se puede. Jesús no está enseñando en este diálogo que la salvación se logra por cumplir los mandamientos. Está llevando gentilmente a este hombre para que se mire en el espejo de la ley de Dios y pueda ver su propia maldad. Para que pueda ver que tratar de alcanzar la salvación por el medio de tratar de cumplir la ley es estar bajo maldición, como la misma palabra de Dios lo dice en Gálatas 3:10. Pero este hombre está tan ciego con su propia supuesta bondad que no puede ver absolutamente nada. La reacción de Jesús no fue acusarlo, no fue llamarlo mentiroso. Dice el relato que Jesús lo miró con amor y añadió: una sola cosa te falta. Esto es una enseñanza muy profunda para todos nosotros, lo cual debería enseñarnos que no debemos pretender que la gente entienda el mensaje del Evangelio sin antes comunicárselos con amor, con compasión. Jesús debió haber sentido un amor bastante compasivo al ver cuán lejos estaba este hombre del reino de Dios por causa de su supuesta bondad. Por último, veamos el tercer concepto equivocado del hombre rico. Concepto equivocado de cómo ser salvo. El joven rico cree que el asunto es hacer lo suficiente para ganar la salvación. ¿Qué obra me falta para ganarme la salvación, para heredar la vida eterna? Déjame colocarte este ejemplo. Si murieras hoy y te presentaras delante del Señor Jesús y Él te hiciera la siguiente pregunta: ¿cuál es una buena razón por la cual debería dejarte entrar al reino de los cielos? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué le contestarías? Muchas personas le dirían: he asistido a la iglesia, he vivido una vida buena, he tratado de cumplir con los mandamientos, creo en ti. Así que en este ejemplo vamos a también a suponer cuál sería la respuesta de Jesús. Jesús seguramente les diría: ¿estuviste asistiendo a la iglesia? Eso fue bueno, pero aún estás afuera, aún no has entrado al cielo. Viviste una vida buena, qué bien, pero sigues fuera del cielo. ¿Crees en mí? ¿Cómo así que crees en mí si todavía estás afuera del cielo? Lo que quiero decirte con este ejemplo es que la salvación es un asunto imposible. El ser humano no tiene poder para alcanzar la salvación. Es un asunto imposible de ganar. Es un asunto imposible para los seres humanos. La salvación eterna es un regalo que no se puede ganar ni se puede merecer. Es un acto que solo Dios puede otorgar. Y Dios lo hace no teniendo nada que ver con tus méritos o con mis méritos, pero sí teniendo que ver todo con los méritos de Cristo Jesús.
El mensaje del Evangelio nos llama a reconocer nuestro pecado, a renunciar a nuestra supuesta bondad para obtener la vida eterna. Nos llama a confiar únicamente en la obra que Jesús hizo en nuestro lugar, en la cruz, en nuestro favor. Reconocer que Él es el único que ha cumplido con la ley, que es el único que satisface la demanda de Dios el Padre. Reconocer que es el único que nunca ha pecado y que Él es Dios hecho hombre. Cuando Jesús le pide a este hombre que vaya y venda todo lo que tiene y que lo regale a los pobres y que vuelva y lo siga, Él le está demostrando que el Dios que este hombre tiene en su corazón no es el Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios creador del universo, sino que lo que Él tiene en su corazón son sus propias posesiones. Sus posesiones son su ídolo. Él estaba quebrantando el más importante de los mandamientos, que es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas. Su satisfacción, su seguridad, su realización, identidad estaba basada era en sus posesiones. Por eso, salvarnos es un asunto imposible para nosotros los seres humanos. No tenemos el poder de hacerlo. Como dice el texto, pero es posible para Dios, como también dice el texto, porque solo Dios tiene el poder para darnos esa salvación. Jesús no está diciendo que para creer en Él y seguirlo hay que ser pobre y renunciar a todas las posesiones. Lo que Él está diciendo es que nuestra única seguridad debe ser colocada en Él y no en las posesiones. En la época de Jesús, muchas personas pensaban que poseer riqueza era una señal inequívoca de estar siendo bendecido, como que Dios estaba agradado con esa persona. Tristemente, muchas personas hoy en día y aún en el ámbito del mundo cristiano siguen pensando lo mismo. No hay que renunciar a las riquezas para seguir a Jesús, pero hay que tener cuidado en dónde está colocado nuestro corazón. El Señor no le exigió nada a Zaqueo, que también era un hombre rico, pero Zaqueo, cuando fue salvo, dejó de colocar su principal afecto en el dinero, porque ahora comenzaba a colocarlo en Dios y en amar a la gente en segundo lugar como el más importante mandamiento. La Biblia nos dice que el amor a las riquezas, a las posesiones, compite con el amor a Dios, que no se puede amar a ambos al mismo tiempo. Dios te llama a usar hasta disfrutar de las posesiones, pero solo a colocar tu absoluta confianza en Cristo y en la obra de Él. El llamado del Evangelio es muy claro. Creer que solo por los méritos de Jesús, aplicados a tu vida por la gracia de Dios, puedes ser salvo. Reconocer que no mereces salvación, que eres pecador culpable, que no puedes salvarte a ti mismo y como consecuencia, depositar tu fe solo en Jesús, en una actitud de arrepentimiento, reconociéndolo de todo corazón quién es Él, Dios hecho hombre, el único que ha cumplido la ley, el único que satisface la demanda de Dios el Padre, el único que es la razón de contentamiento de Dios el Padre, quien te ofrece gratuitamente, por medio de la fe y el arrepentimiento, el perdón de los pecados. Que Dios nos permita escuchar esta voz de su palabra en el día de hoy. Acompáñame orando. Padre Celestial, nuevamente tu palabra nos reafirma que tú has enviado a Cristo Jesús y que Él vino porque no hay poder en nosotros para alcanzar la salvación. No hay poder para llegar a la demanda de la medida que ha establecido la ley que tú mismo nos has dado conforme a tu carácter santo, justo y perfecto. Pero gracias porque Jesús se vistió de debilidad, se hizo hombre, caminó en medio de nosotros,
y Él pagó nuestra deuda. Y gracias, Señor, porque vez tras vez tu palabra nos repite lo mismo, que nuestra confianza no debe estar colocada en nuestro esfuerzo, en nuestros méritos, sino en la obra perfecta de Cristo Jesús. Porque lo que es imposible para los hombres, porque no tenemos el poder de lograrlo, es totalmente posible para ti, porque tú eres Dios. Por eso a ti sea toda la honra, toda la gloria. Señor, enséñanos realmente a tener esta fe bíblica, a renunciar a aquel falso concepto de humildad, de decir que creemos en ti y a la vez estamos confiando en nuestra capacidad, en nuestra obra, en nuestro esfuerzo, tratando de alcanzar esa salvación. Gracias porque en Cristo nos has hecho totalmente aceptos, en Cristo nos has hecho libres. Te alabamos, te adoramos. Señor, ruego para que cada persona que escuche la explicación de tu palabra, en tu misericordia pueda entender y escuchar realmente lo que tú quieres decirle. Que la salvación es por gracia, es un regalo, pero que solamente depende de los méritos de Cristo. Señor, yo sé que esto humilla nuestro ego y por eso necesitamos venir arrepentidos, reconociendo que somos incapaces, pero a la vez dándote gracias, porque tú eres plenamente suficiente para hacerlo. Señor, sé propicio a aquellos que aún no te conocen, atráeles en tu bondad y en tu misericordia a los pies de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, como normalmente lo hago, quiero motivarte a que en el resto de esta semana tomes tiempo, vuelvas a leer este pasaje en una actitud de oración, lo medites y dejes que Dios hable a tu corazón. Que el resto de semana sea bien productiva con el favor de Dios. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.